Historia. Debido a la colonización española, los argentinos tienen raíces en los modos expresivos de los europeos, especialmente de los españoles. En la época colonial el teatro era dirigido exclusivamente para la clase alta y pues como Buenos Aires era la capital virreinal, se permitían hacer este tipo de eventos. Los temas eran vinculados a lo religioso o a lo político y los jesuitas eran encargados de hacer este tipo de obras. En 1783 se creó en Buenos Aires el primer local para este tema que se llamaba la Casa de Comedias. El gestor fue el Virrey de las Luces, como le llamaban al Virrey Bertiz. El Teatro de la Ranchería desapareció en un incendio en 1792. Allí se estrenó 3 años antes Siripo, de Manuel José Labardén, considerada la primera obra de un autor local. Este es un antecedente del Teatro Nacional que surgió hasta 1884. En 1804 se inaugura el Coliseo Provisional de Comedias, esperando ser reubicado, cosa que nunca sucedió. Al contrario, en 1813 la política tomó posesión del Coliseo y se empezó a decidir qué se presentaba o no. Surgió la Sociedad del Buen Gusto, que eran unos intelectuales y funcionarios de gobierno quienes decidían qué obras o no presentar, y las que se presentaban se editaban para poder hablar o influenciar al público con temas políticos. La última función que se presentó allí fue en 1837. La época de Rosas, entre 1829 y 1852. Surge un teatro enmarcado por presiones políticas debido al federalismo mazorquero. El circo y el teatro se realizan en un parque que se inaugura en esta época, pero que tiene que ser cerrado en 1838. Ese mismo año se inaugura el Teatro La Victoria, en el cual predominan obras extranjeras de drama y comedia. Las compañías del exterior se toman los teatros y los autores argentinos se ven obligados a quedarse quietos. Son 20 años de tiranía, en los cuales algunos son exiliados. La guerra y el régimen hicieron que esta época fuera muy dura para el arte en Argentina. Ya a principios de 1900 se empieza a trabajar sobre un nuevo estilo llamado el sainete criollo y también se empieza a ver algo de lo grotesco. Este género relata la vida de los inmigrantes en los conventillos en torno a la comedia. Comenzó en los intermedios de las obras teatrales y terminó fusionándose con el circo. La mayoría de recién llegados eran anarquistas y comunistas, por lo que las obras eran diferentes y muy divertidas. Ellos no le tenían miedo a nada. El circo criollo de los hermanos Podestá. Desde 1880 se volvió una verdadera institución del teatro. Inicialmente presentaban obras europeas como Los Brillantes de Calambria y Los Bandidos de la Sierra Morena, pero a fines del siglo XIX incluyeron en el teatro móvil circense la pantomima de Juan Moreira, la cual al poco tiempo fue transformada de pantomima a drama. El primero presentado en un circo. Tuvo tan acogida que le siguieron Martín Fierro, Pastor Luna y Hormiga Negra. El circo también sirvió como vitrina de la payada y la danza criolla, los cuales son símbolos del arte popular argentino, salvándolos de ser olvidados. En 1930 nace el Teatro del Pueblo, creado por Leonidas Bartela, Teatro para Educar. Fue un sitio inaugurado para la pedagogía, para la práctica vocacional de los artistas. Incluso las presentaciones que se hacían eran interpretadas con diferentes actores siempre. Esto para rotarlos en cada presentación. Muchos de estos eran anarquistas y con intenciones claras de qué tipo de obras querían presentar. Después de 1950 aparece la Organización Latinoamericana del Teatro y el Instituto de Arte Moderno, donde el auge del teatro fue trayendo nuevas herramientas, tales como el método de Stanislavski y el clown, a las escuelas de interpretación. El instituto se hizo acreedor del título de Patrimonio Cultural por la UNESCO y por tal motivo cada año en Buenos Aires es celebrado el Día del Teatro. En esta época, el teatro tuvo mucho auge y evolución debido a que podían trabajar en lo que ellos querían sin ninguna restricción. Pero más o menos a finales de 1970 vuelve la dictadura y la situación cambia. Esto duró hasta 1983. A pesar de esto, los escritores se valieron de la metáfora y del uso del cuerpo como vehículo de expresión
para contestar y mostrar su desacuerdo con el régimen. Incluso en estas épocas se inauguran diferentes escenarios tales como el Teatro Abierto y el Teatro del Picadero. El teatro argentino. Lo que lo hizo diferente fue que ellos descubrieron más tempranamente que a partir del teatro podían hacer denuncia social y empezaron a contar sus problemas políticos, sociales y culturales por medio de las tablas, creando un estilo propio y una tendencia que poco a poco fue llegando a los otros países de Sudamérica. De ahí es más, el teatro argentino empezó a depender e inspirarse únicamente de sus propias circunstancias, tendencia que se volcó al hecho de denunciar y contar lo que pasaba de forma irónica o en forma de metáfora, o si lo hacían directamente, lo hacían por medio de la comedia o el drama. Entre las múltiples corrientes estéticas presentes en el teatro argentino actual están las más representativas como lo son la tendencia no moderna realista y el teatro intertextual. Buenos Aires hace parte de las 5 ciudades más importantes de teatro en el mundo. Está constantemente en la mirada del planeta por sus movimientos de teatro independiente, sus escuelas de formación y sus eventos internacionales.